bienvenida a este podcast, a este proyecto, a este sueño realmente de compartir una aguapanela. O sea, salud por la aguapanela y Salud por la guapanela. por haberme aceptado la aguapanela acá en mi No, a ti por apartamento. invitarme, ¿verdad? Aguanta la guapanela. Y el frío de Bogotá está duro. Bastante. ¿Cierto? Sí, hoy está un día muy gris, pero bueno, con sonrisas lo cambiamos. Sonrisas lo cambiamos. Después del trancón, después del clima, después de todo, acá se olvida todo y vamos a conocer de ti, vamos a investigar un poquito quién es Ana y cuéntanos primero de ti, preséntate. Bueno, Ana es hija de Dios, primero. Creo que fue lo que nos unió y por lo que este espacio se dio. Soy la menor de 3 hermanos, pero tengo una familia extendida. Entonces soy la mitad de 5 hermanos. Soy administradora de negocios internacionales por vocación. Me especialicé en gestión del mejoramiento porque siempre encontré atractivo el hecho de hacer las cosas mejor y que siempre hay una oportunidad para hacer mejor. Y soy docente universitaria por casualidad. Por casualidad. Soy hermana, soy amiga, soy confidente, soy consejera dentro de lo que cabe. Soy muchas cosas. Soy todo lo que Dios necesita que sea en el momento que lo necesite. Amén. Vamos a entrar a conocer un poco. Tú dices que tienes varios hermanos, pero cuando dices hermanos, ¿todos son hombres y tú eres la única mujer? No, tengo hermanas y hermanos. Mi núcleo sanguíneo, tengo una hermana mayor y un hermano menor, un hermano mayor, perdón. Pero mi mamá y mi papá siempre fueron muy abiertos a que la casa era para el que llegara. Y le dieron la oportunidad a muchas familias de crecer de manera cercana. Y hijos de la casualidad de Dios, Él lo quiso, llegaron 2 personas que se criaron como hermanos, sabiendo quiénes eran sus papás, sabiendo sus contextos de vida, pero se les dio los mismos privilegios y también la misma formación en valores. Entonces, por eso tengo claro quién es mi núcleo familiar, sin embargo, tengo claro que mi familia no se limita a esa sangre. Por eso hacía la salvedad de esos 2 contextos. Bueno, eso está muy interesante. ¿Eso dónde sucede? ¿Estaban en Bogotá? ¿Tus papás vivían en Bogotá? ¿Y cómo era? Pues eso es tener un corazón muy grande y muy noble para hacer eso. Mira, mis papás tienen un origen muy humilde del que me siento muy orgullosa. Mi papá hizo hasta 3º de primaria, mi mamá hasta 5º. Vinieron de provincia a Bogotá y empezaron de cero. Y ellos siempre tuvieron un sueño, ir a tener una empresa, pero su sueño no era egoísta, que muchos años después lo vine a entender. Y era una empresa para ayudar a otros. Entonces, con la excusa de la empresa y alrededor de la empresa, siempre habían empleados que necesitaban una ayuda. Entonces, ¿por qué además del sueldo no se les da desayuno, almuerzo y comida? Porque empleado con hambre no trabaja. ¿Ves? Digamos, ese tipo de valores se dan. Y Bogotá fue el punto de encuentro de mucha familia, digámoslo así. Mi familia, mi mamá es la con más familia, tiene 23 hermanos. Viene de Pereira. Y mi papá viene de una zona de Cundinamarca que se llama Guacheta, cerca de Guaté. Entonces, ese es como el contexto, pero sí, en Bogotá. Bueno, y entonces crean la empresa, o sea, su sueño era, y crean, cuéntanos. Y crean la empresa. Esa empresa familiar. Ellos empiezan, pues mi mamá le pidió a la Virgen y le pidió a su santo patrono de San Judas Tadeo. Entonces le hizo la promesa que ella iba periodicidad a orar, pero que le diera la empresa con esa intención. Y llega una señora, que la historia es muy similar a Krebs, llega una señora de repente y le dice que quiere para la fiesta de sus hijos, de su hijo, un postre específico.
y le enseña a hacer todo el postre. Y mi mamá dice, esto es una buena idea. Y en ese momento nadie vendía postres en los restaurantes, cada restaurante hacía, pero no era normal que hubiese un postre. Eso fue hace más de 50 años. Y entonces mi mamá dijo, no, pues yo creo que yo lo puedo hacer. Viniendo de Pereira era un postre santafereño. Y empezó a probar y a probar y a probar. La señora nunca volvieron a saber nada. Pero ese postre la lleva a trabajar en el restaurante donde ya era mesera, a trabajar como proveedora. Y de repente hacen una feria equivalente a Corferias actualmente, como un Bogotá. Entonces hicieron el evento y el restaurante le dice, ¿y usted por qué no me provee los postres? Entonces mi mamá dijo, sí, claro. Mi mamá como buena paisa, claro. De una, le hacemos. Y mi papá, ¿estás loca? ¿Pero cómo? ¿Y cuántos? ¿Y nosotros cómo vamos a poder hacer eso? ¿Sí? Pues dentro de sus recursos de mesero y de mesera y chef. Entonces se le midieron en pleno narcotráfico, en plena corrupción, en plena... Mi mamá... O sea, estábamos en los años que... 70. Claro, o sea, estaba inseguridad total, Bogotá era difícil. Pues al no haber una facturación, un sistema regulado, pues se prestaba para muchas cosas. Y mi mamá es la única de toda la feria que dice, no, ¿cómo así? Yo le vendo 10, le facturo 10. Sin entender, me dice, ¿por qué voy a tener que decir mentiras? Entonces, desde esa historia vienen muchos valores, pero vendo 10, facturo 10. Mi mamá es la única a la que le pagan en esa feria, porque el equivalente de la DIAN en ese momento la embarga por todo lo que estaba pasando. Y mi mamá es la única que le pagan, porque es la única que puede mostrar que todo lo que entregó fue facturado conforme se entregó. Y todos le dicen, sí, le decían negrita, a la negrita sí, a la negrita sí. Y sale el presidente de la época con el postre primera plana del periódico, diciendo, este postre arrasa en la feria. Y así empezaron. O sea, el free press de la época. Total, a punta de valores. O sea, y empezaron a los restaurantes a llamarlos, todavía en el bus, llevando postres. O sea, lo que ahora nos parece súper normal, las redes sociales, era, llame a la negra. Usted puede pedirle, llame a la negra y le entrega los pedidos. Así empezaron. Y eso es. Qué bonito porque les inculcaron. Y yo siento que todo lo que tú también transmites, pues lo viste en casa y cómo los papás juegan ese papel fundamental, cómo era ya la dinámica en el hogar para sentir esos valores. Y a mí me llama mucho la atención, ojalá me cuentes más, lo que decías de puertas abiertas, de que llegaran otros 2 hermanos y todo. Pues trascendía muchas cosas, muchos dichos populares que eran formación en casa. Yo pienso que la sabiduría popular se pierde y se menoscaba, se subvalora, pero en realidad tiene una esencia que es lo que nos hace nosotros. Entonces cosas como el acomedido come de lo que está escondido, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay alguien que se ofrece o que da la ayuda y que siempre está atento, entonces yo tengo que retribuirle apoyándolo en lo que necesita. Lo que te decía del empleado con hambre no trabaja. La mujer del César no debe ser sino parecer. ¿Sí? Todo, pues siempre, por ejemplo, mi abuela tenía una cosa que era la olla de las almas en la casa y era, yo no sé si mis hijos mañana tengan comida y yo quiero que alguien les ayude. Entonces, en esta olla siempre va a haber comida. Y pasaba el que vendía, ¿sabes? El que grita en la calle que arregla cualquier cosa. Y mi abuela, tómese un agua panela. Usted tiene mucho calor, tómese un agua panela. O sea, son cosas cotidianas. No creo que sea una cosa que te sientan a dar el decálogo. Creo que es algo que se permea con el ejemplo, que sí tiene un trasfondo de filosofía popular, pero que se construye todos los días. Entonces, eran cosas
como si un empleado, por ejemplo, la vecina del frente de la empresa quedó viuda y tiene 3 hijos. ¿Quién le va a ayudar a esa señora? Si es viuda de 3 hijos, entonces a los empleados, ¿quién quiere ayudarle? No exigiendo tienen que ayudar a la señora del frente, sino quién quiere ayudar, para que no fuera una cosa que viniera a mis papás, sino que fuera de empresa, ¿sí? También lo que tu mano, bueno, eso no me lo sé muy bien, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, ¿sí? O sea, haz bien sin mirar a quién. Usted dé y confíe, que es como si alguien te llega a pedir una moneda en la calle, tú deberías decir no. Pero, ¿y si esa persona justo necesita esa moneda? ¿Sí? Entonces tampoco es dar y ya, sino que si esa persona que necesita esa moneda necesita que se sepa el nombre, necesita que lo mires a los ojos, necesita que le des la mano. Una mano que seguramente no está muy limpia, pero es lo que necesita esa persona, ¿sí? Entonces, no solamente era con posibles hermanos, sino con todo el contexto, ¿no? Sí, yo creo que es llevarnos a una época que no es la de hoy, de inseguridad, ¿cierto? O sea, real. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Y sabes que no es una cosa como de necesidad necesariamente material, porque hay personas, o bueno, ahora que soy docente en 2 universidades muy privilegiadas, hay personas que tienen necesidades muy diferentes a las económicas. Unos vacíos, una falta de cariño, una falta de entender qué está bien y qué está mal, ¿sí? Hasta un regaño hace falta, ¿sí? Alguien que te diga, no es como tú quieres ni cuando quieres, y eso también es cariño, ¿sí? Entonces no es solamente material y no es solamente en un contexto de seguridad. Sí, es que lo piensas y dices, yo cómo recibiría, claro, si tú lo haces bien, también va a llegar bien y no va a pasar más, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y cuántos empleados o trabajadores llegó a tener tu mamá en la empresa? Más de 200. Más de 200. Y te digo que en la pandemia, empezó la pandemia y mi papá pues ya había fallecido y la empresa se había reducido bastante. Pero en la pandemia fue, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sobrevivimos? Entonces nos sentamos con mi familia pues a ¿cómo vamos a hacer? Entonces dijimos, no, pues el que ya esté muy viejito, que se vaya para su casa jubilado. Pues te digo que más del 50% se fue jubilado. Y hace poco nos encontramos con una ex empleada de mi mamá y entonces, ¿y su tanita? No, se jubiló. Y Perencejito también se jubiló. Y se aseguraron que estuvieran hasta la jubilación. Ya cumplido eso, entonces pues sí, digamos como parte de sobrevivir, no sé, me moví, como parte de sobrevivir, pues los que estaban recién llegando lamentablemente también se tuvieron que decir que no, pero se creó otra familia, ¿sabes? Como aquí me puedo jubilar. Y pasó que como a los meses del inicio de la pandemia volvieron empleados a decir, no, pero ¿cómo la vamos a dejar cerrar? No se puede dejar cerrar. No importa, no me pague. Yo voy y hacemos algo. Salió un pedido, ¿cómo vamos a decir que alguien no va al pedido? Y así hizo que la pandemia, o sea, que la pandemia, que era un momento de contracción, para mi mamá fue un momento de nuevos clientes, de clientes más grandes, de otra forma de operar, de las personas que trabajaron muchos años se podían ir a su casa agradecidos, ¿sí? Y era un agradecimiento mutuo. Y yo pienso que todo eso va en el entender que no es solamente ser jefe y empleado, sino ser persona. Totalmente, totalmente. Y entonces tu mamá literal lo sacó adelante a punta de postres. A punta de postres. A punta de postres. Bueno, y como Ana llega a estudiar la carrera que arranca a estudiar, que dijiste que fue como... Yo pienso que también dio incidencia, porque mi papá nos decía, dentro de la filosofía, si quieren ser zapateros, sean zapateros, pero sean el mejor zapatero. ¿Sí? Entonces, yo no tenía la menor idea de qué quería hacer. La verdad era eso. Y mi papá sí me veía mucho de abogada, o también me veía cosas de ingeniería de alimentos y él trató de direccionarme, pero
vi una amiga decidió administración de negocios internacionales y yo, ¿y eso qué es? Entonces, eso suena bonito. No es empresas, o sea, no es como cualquier administración de empresas, con el respeto de la carrera, pero yo, bueno, tiene algo diferente. Entonces me explicó qué era, yo, bueno, y me dice Rosario, y mi familia, pues es rosarista. Entonces yo, bueno, dice, dan el Rosario, listo, ya 2+. Suena chévere y está en el Rosario. Intentémoslo. Entonces, en la carrera me enamoré realmente, porque yo pienso que no, porque me di cuenta que las cosas que me enseñaban, yo ya las veía en mi casa. ¿Sí? Y mi papá trataba de explicar con las cosas cotidianas. Entonces, yo era esa estudiante cansona que preguntaba, pero porque eran las cosas cotidianas y que estaban cercanas a mí. Entonces, me enamoré. Yo pienso que ya estando en la carrera, no antes. Sales de un colegio católico, completamente femenino. Completamente femenino, pero mi primaria fue mixto y con una orientación científica. Entonces yo entendía que en mi casa se rezaba el rosario, en el colegio se estudiaba. Entonces cuando yo llego al bachillerato, pues cambio de colegio, primero ver solo niñas, decía, hay un mundo allá afuera, no son solamente niñas. Pero entender que en el colegio me hacían rezar el rosario. Y yo decía, no es una cosa de mi casa, o sea, no pasa en mi casa, que parece obvio, pero yo creo que siendo niño adolescente todavía muchas cosas que son obvias no son obvias. Y de ahí formación católica hasta que me gradué del colegio, y el rosario de católico tiene el nombre, pero más allá de la continuidad en el nombre no había dependencia hacia lo católico. Y ya Ana, ¿a qué se enfrenta llegando a ese mundo universitario joven ya personalmente? ¿A qué te enfrentas allá? Me enfrento a quizás entender que se me exigieron muchas cosas en la casa que no eran normales, como el hecho de trabajar. No era que me explotaran, sino que había una virtud del trabajo. Y darme cuenta que no todos trabajan, ¿sí? Que no es tan normal. Y que, por ejemplo, contextos como la rumba, que era en un momento donde la violencia ahí sí estaba un poquito exacerbada. Entonces no era seguro decir en qué trabajabas o que tu familia tuviera un negocio, así fuera pequeño. Entonces me enfrenté a la inseguridad de saber quién era ese amigo. ¿Sí? Mi hermano en su universidad vivió la bomba del Nogal. Y la persona que puso la bomba del Nogal estudiaba en el salón con mi hermano. Y pues hacía parte de la guerrilla, y se acerca y le dice a mi hermano, le dice, usted tranquilo, porque usted siempre me saludó. A usted no le va a pasar nada. O sea, de esa naturaleza. Eso está muy De película. de película. Y tu hermano supo después, o sea, tu hermano. Pues él se enteró por él. Claro. Entonces él llegó y le dijo a mis papás, bueno, pasó esto. Después de que la colocó. Después de que la colocó, que se supo que estudiaba allí, que bueno, todo el tema, él tenía la labor como de saber qué era, de qué familia venían los estudiantes, digámoslo así. Entonces en ese momento es cuando yo inicio la universidad. Entonces no era algo hipotético ni de las noticias ni de películas, sino era algo que había pasado. Donde había que tener cuidado porque yo no sé quién es mi compañero de salón. Yo creo que eso, pero de nuevo pensando que las personas son esencialmente buenas. Y mis papás tuvieron empleados que habían estado en la guerrilla, habían estado como paramilitares, que habían estado víctimas y victimarios juntos. Pero eso era una cosa de puerta para afuera. Adentro eran equipos de trabajo. No se etiquetaba a las personas. Aunque mis papás sí le ponen apodos a todo el mundo. Pero era la prueba realmente de la segunda oportunidad. Sí. Y de que con una orientación de algo que realmente puedas hacer, pues puedes cambiar y enfocarte. Me encanta. Ahora voy a hacer como la pregunta esencial. ¿En qué momento Ana tiene que enfrentar situaciones
donde pueda haber también cuestionada su fe o al contrario, donde se fortaleció para sacar ese poder adelante. Ana, ¿en qué momento te enfrentas ya a situaciones complejas? ¿Se reta tu fe? ¿Se reta tus creencias? ¿Lo dudas? ¿Lo fortaleces? Cuéntanos. Yo pienso que desde mi abuela siempre nos dotaron de herramientas para defender la fe. Si yo me avergüenzo de Dios, Dios se va a avergonzar de mí, ¿sí? Entonces no lo voy a negar delante de los hombres para que Él no me niegue a mí, ¿sí? Y Dios nos da todo, nos da el alimento, nos da la oportunidad de respirar, nos da... Es que no hay algo que podamos decir que no viene de Dios, incluso los problemas. Él siempre obra para bien. Entonces, eso, que siempre obraba para bien, era como un bastón de confianza. Yo termino mi universidad, empiezo a trabajar, tengo todos los rangos del mundo, tengo el abolengo, tengo conductor privado, tengo quien me recoja y quien me lleve, tengo el señor Ana María. O sea, escalas profesionalmente en la empresa, digamos, a lo que nos enseñan que es el éxito. Sí, al check, ¿no? No, y mi papá no era un papá que diera las cosas porque es mi hija. Al contrario, era un papá que decía, es que usted tiene que dar ejemplo. Una vez llegué como a las 7:05 a trabajar y estaban las secretarias esperando que yo abriera la oficina. Y mi papá me estaba esperando. Y me hizo pedirle disculpas a cada una, porque esos 5 minutos los podían haber pasado con su familia. ¿Sí? O sea, de ese nivel. Entonces no era como, ay, tan chévere, era una exigencia que agradezco hoy. El hecho es que todo eso estaba, y viene una crisis con mi hermano, económica, donde nosotros habíamos emprendido, se había hecho un negocio grande, teníamos los recursos por mi abuelo, bueno, se habían hecho muchas cosas. Y se había invertido mucho tiempo y dinero. Y esa crisis económica dividió mi relación con mi hermano, que hoy me cuesta todavía retomar, pero pues yo pienso que Dios tiene sus tiempos. Y todo eso que yo veía firme se desboronó. No porque me lo quitaran, sino porque en mi corazón yo decía, no quiero ser la hija de él y el hijo de ella peleando, porque eso era dividir la familia. Entonces yo decidí no a muchas cosas y me fui porque reconocían mi esfuerzo, qué sé yo, a trabajar con un cliente grande que me había ofrecido trabajar con él. También con el mismo rango, abolengo, el mismo doctor Ana María. Que después vas a tener sentido el por qué el doctor Ana María me parece muy simpático. Y entonces me enfermo, me encuentran un quiste, cambia mi realidad de yo en qué estaba sembrando. ¿Sí? Porque yo estaba sembrando, yo era la primera en llegar a trabajar, la última en salir a trabajar, y yo era la jefe que estaba dando cronogramas y órdenes, y yo le estaba dando mi vida, sea en el escenario que fuera, en la empresa de mi familia, o en la empresa, o en el emprendimiento, o en la empresa en la que llegué, sea en el escenario, mi prioridad era el negocio, porque era la estructura social que a mí me habían enseñado. Pero cuando estás enferma y estás en un hospital, eso no está. ¿Te hospitalizaron? Me hospitalizaron. Estuve más de 15 días hospitalizada y era en el hipocondrio, que es un huequito entre el hígado y, bueno, yo no soy doctora, entre el hígado y el vesículo biliar. Bueno, no soy doctora. Un huequito por ahí que un huequito
que se llamaba hipocondrio, o que se llama hipocondrio, y yo escuché hipocondrio y a mí me sonó hipocondriaca. Y yo me levanté ofendidísima, yo no soy hipocondriaca. No, está ubicado ahí, pero no está relacionado. No es relacionado. Entonces me faltaba un examen, y de ahí decidían si me operaban, tratamiento y tal. Entonces yo pienso que Dios me alertó, como mira, esto es lo que pasa. Y no me dejó sufrir porque yo dije, te prometo que nunca pongo problema por la comida, te prometo que me voy a comer todo, te prometo que no voy a desperdiciar, te prometo, o sea, todas las promesas. ¿Tenía que ver con la comida? Tenía que ver con la comida. Okay. Porque era el sistema digestivo. Entonces yo te prometo que todo eso, las veces que yo decía, no, eso no me lo como, me lo voy a comer. Y salgo del examen, abro los ojos, me estaba despertando la anestesia, el doctor estaba parado enfrente y me dice, Ana, adivina qué. Yo que no tengo nada. Y me dice, sí. Y me mostraban los exámenes de antes y después sin haberme hecho nada. ¿Sí? Sin haberme hecho nada. Estaba en el último examen exploratorio y cambió al primero. O sea, lo que tenías era un quiste ¿de qué tamaño? Como una moneda 1000. Una moneda Era grande. Sí. Entonces fue como esa alerta. Sin embargo, decía, bueno, vamos a tener unos cuidados, vamos a comer eso. Bueno, yo le había dicho algo chistoso. Le había dicho, solamente el brócoli y el coliflor no. Eso no va a pasar. Y efectivamente el doctor me dice, vamos a evitar ciertos alimentos como el brócoli y el coliflor. Y yo, estamos súper. Y vamos a empezar a cambiar la alimentación paulatinamente. Bueno, todo el aspecto. A mí se me cayó el cabello. Tengo ansiedad, me como las uñas dormida. Y eso pues ha permanecido. Pero la piel tenía una mancha en la cara porque del estrés me cicatrizaba, me sangraba espontáneamente. O sea, el nivel de estrés era muy alto. El nivel de estrés era muy, muy alto. No tenía problemas para dormir. Yo digo que Dios me bendice mientras duermo, entonces nunca he tenido problemas para dormir. Pero sí, no podía estar en un momento tranquila porque siempre estaba pensando en que me iba a pasar algo. Y algo que me pasaba y que siempre me guardé para mí, nunca dije, era que yo, al no tener un sentido claro de mi vida y al entender que el trabajo era trabajo, y al tener todo el problema con mi hermano y demás, no estoy culpando a mi hermano en ningún momento, o sea, fue la situación. Yo empecé a pensar en suicidarme. Y yo sentía, no sé si alguna vez te has cogido el cabello con una bandita y te la pones en la muñeca. Sí. Esa presión, sí. Yo la sentía todo el tiempo. Todo ¿Y el tiempo. como acá? No, en las muñecas. En las muñecas, sí. Pues, tú ves mi cicatriz chiquitita. En las muñecas todo el tiempo sentía esa presión. Y yo no le decía a nadie. O sea, era algo mío. Y yo decía, de pronto, si yo me muero, mi familia va a estar mejor. Si yo me muero, ya no vamos a pelear por esto. Si yo me muero, ¿a quién le va a hacer falta? Entonces, a pesar de que yo estaba con mis amigos y podía salir y reírme. Que tenías todo, que te veías bien. O sea, tú sentías que esos pensamientos llegaban a ti. Sí. ¿Y sabes qué los detonaba o qué? No. ¿O no fueron constantes? No, porque alguna vez alguien de mi familia decía, eso es debilidad mental, no refiriéndose a mí, sino a otra persona. Es debilidad mental. Y yo decía, pero yo no soy débil mentalmente, porque yo me considero una persona fuerte. Y yo me veo fuerte y me veía fuerte. Y yo era, por eso te decía lo de consejera, yo tengo la verdad absoluta para aconsejar a la vida ajena. Pero en mi vida era pues yo te digo que yo cumplí el checklist. Total. El checklist. Desde afuera te vení, pero lo tienes todo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que mucha gente le está pasando ahorita? Sí. Y entonces, ¿qué sentías? Sentía que todo el mundo iba a estar mejor sin mí. Y de hecho te puedo decir que quizás es un pensamiento que persiste y con el que tengo que vivir, ¿sí? Más no pienso que morirme sea la solución.
que ahí es donde Dios obró. Y yo misma me fui aislando, me fui quedando sola yo misma. Afecté mi relación de pareja con mi exnovio. Bueno, también vino algo muy fuerte que fue la muerte de mi papá, que era esa persona cierta. Y para una mujer el primer amor. Y yo tuve una relación sana con mi papá. Entonces, es que te quiten esa relación sana, ¿sí? Donde mi papá me apoyaba, donde mi papá me aconsejaba, donde mi papá me exigía, pero me exigía desde el amor. ¿En qué año falleció tu papá? Hace 6 años. Okay. Hace 6 años. Entonces, yo pienso que ya el que mi papá falleciera fue quitarme el último pilar del mundo en el que me podía sostener. Y mira que no lloro, yo era María Magdalena, o sea, yo tengo el don de la lágrima, pero mira que, no sé, por gracia de Dios lo puedo contar ya sin dolor. Pero yo sentía que todo, o sea, económicamente ya yo había renunciado al conductor y al doctor Ana María. Había renunciado a muchas cosas, ¿sí? Entonces yo sentía que ese checklist en ninguna área de mi vida estaba bien. O sea, no me había dado la plenitud de ningún área. Sin embargo, mencionaba a mi abuela y era que Él siempre está y que todo lo que Él quiere es perfecto. Entonces yo siempre me veía las muñecas o me las tocaba o estaba en una reunión y el gesto de tocarse las muñecas estaba. Sí. Porque yo decía, bueno, ya, ahorita no. Pero podía ser una reunión de trabajo, podía estar en la fiesta más activa con mis amigos. Y yo creo que si uno salió a rumbear, uno sale a rumbear, no se queda en la mesa sentado. Eso, te la rumbeas toda. Sí. Existenciales pero no amargados. Entonces yo podía estar feliz por fuera, pero adentro no, ¿sí? Y mis amigos del colegio decían siempre que yo era la madura. Pues sí, pero adentro era otra cosa, ¿sí? Y yo nunca verbalizaba, me está pasando esto, o me sueño esto. Yo iba por la calle y yo decía, ¿y si me lanzo a este carro? Y me lo soñaba rojo, no te sé decir por qué, porque la mente funciona así. Me soñaba que el carro rojo que pasara, ese me iba a lanzar. Pero lo recurrente en mí eran las muñecas. Sí. Y un día estaba sola, cuando ya había dejado todo esto, y estaba haciendo el almuerzo, y yo vivía en un 6º piso. ¿Vivías solas? Vivía sola. Entonces yo decía, si me muero, ¿quién se va a dar cuenta? Mi mamá no me hablaba en ese momento. Porque después de que falleció mi papá empiezan todos los rollos de sucesión. Mi hermano no me hablaba. Yo ya había terminado con mi exnovio. O sea, ¿quién me va a extrañar? O sea, ¿quién se va a dar cuenta? Hay un libro que, con el respeto, pero es un hueso, o sea, el hueso, sí. Es de Pablo Coelho, que Verónica decide morir. Sí. Yo me acordaba de Verónica, entonces yo decía, todo lo que vive Verónica en la primera parte del libro de y si me corto, y si me tomo las pastillas, pobrecita las monjitas que me tienen que recoger, y yo vivía en un balcón a una calle y yo decía, pues lanzarme no, porque qué oso, ¿sí? O sea, voy a estar ahí ¿cuánto tiempo? O sea, todo ese proceso de pensamiento lo planeaste, sí. Lo pensaste. Y no una vez, sino muchas veces. Sin embargo, yo hacía el rosario, porque me enseñaron a hacerlo en mi casa, porque mi abuela me enseñó a hacerlo, porque aunque iba sin gusto y sin entender, bueno, yo estaba ya... Salud. Salud. Salud, porque ya puedes contar esto, porque eso tampoco es fácil, llegar a este nivel. Sí. Porque yo pienso que, yo se lo recordaba a un estudiante, en la herida está la misión. Y yo iba a Eucaristía buscando un alivio. Y yo te digo, no lo encontré, o sea, no es una cosa que uno vaya y mágicamente Dios diga, ay, viniste, hija, ahora vas a ser feliz de ahora en adelante. No,
Pero en retrospectiva yo digo, ¿cuántas eucaristías me sostuvieron? ¿Cuántos rosarios me mantuvieron? ¿Cuántas veces seguramente mi abuela oró por mí? ¿Cuántas veces mi mamá oró por mí sin saber? Llega ese día que estaba haciendo el almuerzo, estaba picando tomate y estaba el cuchillo y yo me lo puse. Por eso es ese rasguño que puede ser chiquito. Me lo puse y tuve toda la intención. Y yo te digo, bueno, otra cosa es que cuando yo sentía que me debía cortar las muñecas, siempre veía o sentía algo negro oscuro al lado mío. Que pueden decir, ay, no, es que ya llega usted a la época de la fantasía. No, la verdad es que lo sentía. ¿Sí? ¿Qué explicación psicológica tenga eso? No sé, porque honestamente nunca llegué a la ayuda de un psicólogo. Porque también está dentro de ese sentirse uno fuerte, pero ¿qué me van a decir? Y más que modestia muy aparte, cuando uno es inteligente dentro de su contexto, entonces uno dice, ¿por qué me va a decir? No, yo ya sé qué me va a decir. ¿Sí? ¿Y qué me va a mandar? ¿Medicamentos? Y yo no soy juiciosa tomando medicamentos, entonces ¿yo para qué voy? O sea, todo ese análisis es el poder de la mente en todo el sentido. Todo el sentido. ¿Qué van a decir si yo a un psicólogo? O sea, loca no estoy. A pesar de que mi papá iba a psiquiatra y a psicólogo. O sea, mi papá dentro de su plan médico tenía ir. Entonces no era como algo como eso es de gente loca. Tú no lo veías tan alejado porque él lo hacía y él era un modelo para ti. Sí, pero nunca recurría a esa ayuda. Me confesaba. Y al confesarme yo pienso que yo soltaba cosas y también entendí el valor de la confesión. Y un sacerdote, si tú lo ves desde el punto de vista de práctica, está formado para eso, para guiarte, pero un sacerdote tiene un espacio de minutos para hablar contigo y no conoce tu realidad, sin embargo Dios sí. Y ahí es donde el sacerdote se vuelve instrumento. Y muchas veces para mí fue la mano de Dios o el consejo de Dios o la palabra de Dios ahí. También encontré el sacerdote que se descachaba. Sí. Somos humanos. Humanos, sí. Pero de una forma, aunque se descachara, había siempre algo que me daba para otro momento, para otro momento, para otro momento. Cuando yo me pongo el cuchillo en la muñeca, el día del almuerzo, yo sentía como si esa cosa oscura se riera de mí. Y ahí, como nunca antes, apareció en mi mente, porque no te digo que vi algo, ¿no? Pero esa otra parte de luz. ¿Sí? Se sentía muy diferente. Es como si una persona te estuviera observando en un pasillo. Yo lo puedo escribir así, que sin necesidad que tú lo estés viendo, sabes que alguien te está viendo. Uh-huh. Entonces era como esa sensación de Homero Simpson con el angelito bueno y el malo, algo así. Y vino a mí una idea muy clara que nunca había estado. Nunca había estado cuando yo dudaba, cuando yo estaba en una reunión o cuando yo estaba en cualquier momento y quería cortarme las muñecas. Y es, ¿por qué soy tan valiosa que quiere que me muera? ¿Sí? Le dimos una vuelta muy diferente. Sí. Y ahí yo pienso que independiente de la fe de cualquier persona, negar que Dios fue el que me dio esa claridad, a pesar de que yo, vuelvo y te repito, no vi la luz y el ángel, pero Dios me dio la gracia de entender que no era Él el que quería que me muriera. Y otra cosa, me dio la gracia de entender o de racionalizar o de volver lógico que mi vida no es mía. ¿Sí? O sea, tú no eres quien para decidir que te quieres morir, porque no es tuya. Es un regalo y es un préstamo, ¿sí? Que Dios me dio no tengo la menor idea, porque así como no tenía ni idea que estudiar, no tengo la menor idea de para qué Dios me quiere. ¿Sí? Maravilloso, realmente creo que primero es un agradecimiento por abrir tu alma, tu historia, tu privacidad, y creo que ahorita la pregunta que me llega en este momento a lo más profundo de mi corazón es que Ana nos cuente después de eso, ¿para qué siente que Dios la tiene hoy acá?
¿Para qué Dios tiene a Ana acá? No sé. No sé. Yo pienso que esa es la confianza. Porque una cosa es la fe, otra cosa es la esperanza, que te debo decir que en este momento tengo crisis de esperanza. No crisis de fe, sino, bueno, ¿y qué espero? ¿Sí? Y entonces van llegando los años, entonces no fui mamá, y entonces ya el checklist no está, y entonces no fui mamá, y no fui esposa, y entonces, ¿para qué me quiere? ¿Sí? Y me quiere para cuidar a mi mamá, pero pues tampoco es que yo sea la mejor hija, pues no. Entonces no creo que me tenga para cuidar a mi mamá. Me tiene, ¿para qué? Entonces, yo le digo que sí a todo, Camila, en este momento. La verdad tengo poca voluntad y poca planeación y es que le digo sí a todo. Todo lo que sea conforme a él. ¿Sí? Si me invitan a, vas a darle dirección de proyecto de no sé qué tema a no sé qué estudiante, bueno. Me monto ahí y ahí vamos. Necesitamos hacer, bueno, sí. Porque yo no lo entiendo, sí, y mi realidad de vida a cuando me quería morir no cambió mucho. No cambió mucho. ¿O a dónde te llevó? ¿A dónde estás ahorita? Que antes no estabas. Y que Me llegó a como nunca antes, o sea, cuando me quise suicidar, nunca se lo dije a alguien. Cuando ya entendí que no es en mí, me llevó a hablar sin tabú. Y me llevó a hablar sin lágrimas y me llevó a hablar desde el no juzgar a una persona que se quiera suicidar o a una persona que sienta que viene un pensamiento a su cabeza recurrente, porque yo lo viví y como llegó se fue, ¿sí? Entonces, a no hablar con vergüenza de... Este semestre me pasó, lo estaba contando en el pasillo, pues tampoco es que me la pasé con todo el mundo, ay, ¿sabes? sí, Me quería suicidar. Tenemos el letrero, ¿no? Pero No, se da el tema, pero no es un tabú. Y el estudiante se rió, como, ay, perfecto, sí, porque yo hago muchos chistes malos en clase y por fuera de clase. Entonces yo dije, no, ¿en serio? O sea, sí fue real. Entonces me dijo, ¿de verdad? Y yo, sí, pero pues acá estoy. Entonces, después, mi hermano tuvo una crisis psiquiátrica, mi hermano sí llegó a la clínica Monserrate. Y mi familia tuvo una postura de, ay, quieres llamar la atención, ¿sí? Y la única que estuvo, no sé si ese sería el propósito de Dios, la única que estuvo y que usualmente lo juzga mucho porque tengo el talento de juzgarlo muy duro, la única que estuvo fue yo. Y no es porque él me lo agradezca ni nada, lo entendí. Tú habías pasado por eso. No hay mejor persona que esté al lado tuyo que te diga, yo entiendo que es que tus pensamientos te lleven a esas cosas. total. Y de ahí vas a salir y es difícil. Y esas personas que están al lado de personas que estén pasando por una situación mental, ¿sientes que podrías darles algún consejo o algo? Porque No. muchas veces es eso, como yo he hablado de esta situación con muchas personas después también de sobrevivir a una enfermedad mental y la persona que está al lado tuyo, sea tu pareja, sea tus papás, sea tu familia, ellos no entienden cómo es que tus pensamientos te están llevando a eso, ¿no? Es como reacciona, sacúdete, necesitas llamar la atención, lo tienes todo, sé fuerte, pero tienes todo en la vida que te está pasando. Y es que no hay. No, yo pienso que si existiera una palabra empatía, más que el poder dar un consejo. Porque es lo que yo viví, pero puede que no todo el mundo sienta la sombra negra y la parte de luz. Y a ti te llegó y a ti se te fue. Sí. No hay una explicación. Y también, o sea, fui a la Eucaristía y no sentí como, ¡ay! Salí levitando. Pero yo digo, estas Eucaristías deben servir para que en ese momento me soportaran eso. Sí. ¿Sí? Entonces, no puedo decirle a una persona, pero ve Eucaristía. O alguien que no sepa qué es una Eucaristía o que no sea católico. Yo pienso que Dios tiene esa forma de relacionarse con esa persona y que más que religión es relación. ¿Sí? Entonces, consejo no, pero creo que escucharla
desde la sanidad, porque tampoco creo que tenga la formación como puede tener un psicólogo para escucharlo o para hablarlo. Pero sí, yo también me sentía así. Y el hecho de que no soy solamente yo, ¿sí? No estoy solo acá No. teniendo estos problemas. Ni estoy loca, ni estoy, no, estoy muy mal, o tú sí vale la pena. Y también puedes decir, mire, yo no tengo ni idea también para qué vivo, está tranquilo, puede vivir sin saber para qué vivió, Sí. ¿sí? Puede vivir sin marido, puede vivir sin hijos, puede vivir con 3 hijos, tranquila, que si Dios le sigue mandando, pues mire qué va a hacer, pero también puede vivir con los 5, porque también tengo alguna amiga que dice, yo no soy feliz con mis hijos, yo no quería ser mamá. Y yo no soy quien para juzgar a esa mamá que no quería ser mamá, pero que es mamá. ¿Y qué propósito tiene Dios con esa vida? ¿Sí? Entonces, no, yo pienso que es como... Sí, esa empatía y compasión el que está al lado, porque de verdad estás luchando con esos pensamientos, de verdad llegan, no es para llamar la atención. No es para llamar la atención, no están fríamente calculados. No sé cómo hace la gente que no puede dormir, por ejemplo, porque yo sí puedo dormir. Y yo pensaba cómo fuera, o sea, no poder tener por lo menos la paz del sueño, que nunca llegué a ese nivel, pero yo me imagino que es llevar lo que yo vivía mientras tenía los ojos abiertos. Bueno, por eso también dormía mucho, que es un síntoma de depresión, y es dormir mucho. Y entonces mi familia, mi mamá tenía un chiste que era marmota, ¿cómo era? Pero es que Ana María, ¿cómo puede dormir tanto? Pues es que yo no quería estar despierta. Claro, ahí escapabas. Ahí te liberabas de eso. Bueno, Ana, ¿y hoy quién es Ana? ¿En qué estás? Te he escuchado que, bueno, nos conocimos gracias a una clase universitaria que nos conectó con el propósito de mi fundación. ¿Y tú en qué estás ahorita? ¿En qué está Ana María? Bueno, yo siempre tengo el chiste que tengo más puestos que un bus. Porque, vuelvo y te digo, como no tengo claro para qué, también me liberé del tener claro para qué, no tengo ni idea. ¡Qué delicia! Estratégica, sí. doy clase de estrategia y estratégicamente hablando no tengo ni idea quién quiero ser. ¿Sí? Pero bueno, estoy docente universitaria y ahí yo pienso que más que en el concepto perfecto y refuerzo mucho la idea de no hay fórmula perfecta ni momento perfecto, ni balance perfecto, ni recursos perfectos. Es que no hay perfección en ninguna empresa, porque una empresa es como un ser humano. Entonces yo he aprendido, hay una teoría que es la teoría del fracaso. Entonces, ¿cómo de lo que fracasé puedo aprender para seguir? Que es la mejora. Por eso te digo que me apasiona la mejora. Sí. Entonces, lo que yo fui es lo que me va a hacer a futuro. Yo no sé si yo sea la docente con la teoría más marcada, pero yo trato de llevarlo a una lógica donde el error, el riesgo está. Eso como docente universitaria. La razón por la que nos encontramos es porque después de todo esto y en la crisis y demás, reforcé la idea que ya venía trabajando varios años, que era en una ONG de educación a poblaciones vulnerables, y es entender que soy privilegiada, ¿sí? Que puede sonar ridículo, pero el hecho que tú cuentes con qué pagar el almuerzo hoy te hace privilegiado, porque hay personas que no tienen y que no han tenido con qué almorzar en los últimos 3 días. ¿Sí? Entonces, la labor social está presente. ¿Te llena? ¿Sientes que Sí, te llena? desde el sentido de que mi labor administrativa ya no es por un estado financiero. Yo no sé si yo te dije eso, pero va más allá del estado financiero. ¿Sí? El estado financiero importa, porque es que hay que ser sustentable, hay que ser racional con lo que captamos, con las ayudas que recibimos y también cómo las distribuimos. Ahí somos administradores de eso que Dios nos da y que llega por gracia, ¿sí? Entonces, entender que no es solamente por el estado financiero, sino que ese estado financiero va a dar para otras cosas, ¿sí? Entonces, sí, se me ilumina la cara, me gusta. La ayuda desde lo pequeño, desde
si alguien necesita ayuda desde la empresa y necesita ayuda, yo le prometí a Dios que la empresa que fuera de él y que buscara mi ayuda, pues primero me va a soplar qué es lo que necesita esa empresa, pero ayudo. O sea, soy lo que sea ideación de negocios o lo que sea reestructurar un negocio, ayudo desde esa ayuda, desde ese saber administrativo. Que volví a te decía que la modestia, la inteligencia está, entonces ahí como que lo aporto. Y lo has estudiado porque tienes una especialización, tienes una maestría en esos procesos, entonces sí te has dedicado a estudiar eso. Sí. Por eso te digo, puede que no sea teóricamente la mejor y tenga los papers y las publicaciones, porque más que el paper y la publicación me he enfocado en que si alguien necesita esa ayuda, la doy, ¿sí? Y Es la historia detrás. aprendí que quebrarse no es lo peor, el quebrarse no es lo peor en el mundo. Nos podemos quebrar. Nos podemos quebrar. Y que cuando más aprendí administración fue el quebrarme. Y pasó nada. Y estoy acá. Mira, estudió administración, se pudo quebrar y continúa la vida. Sí. El cierre que me parece muy importante y es, velo pensando mientras hacemos el cierre, ¿qué te gustaría contarnos que nos sorprendería, que no nos imaginamos de Ana María, ya sea en hobby, en algo que digamos como, wow, Sí. ya no lo tienes? Entonces, ya volvemos y vamos a hacerle la pregunta a Ana María. ¿Qué nos quieres contar que no nos imaginaríamos de Ana María? No, se imaginaríamos. Algo que nadie sepa, algo. No, sí sabe, una de mis mejores amigas decidió emprender conmigo y decidió emprender con algo que mi abuela, mis tías, mi mamá, mi hermana jamás pensaría porque yo no cosía ni un botón. Ni un botón. Y después de que me quise suicidar y me encontraba en el mismo espacio y yo me vi con una máquina de coser cosiendo cojines. Y entonces a mí me dio mucha risa, me pareció, también fue un momento parecido al del cuchillo, pero yo pienso que Dios se rió de mí en ese momento y como que compartió su risa y yo no me imaginaba ser capaz de coser un botón antes y estaba con una máquina de coser haciendo bosquejo, cortando, afilando, y yo llamaba a mi mejor amiga con la que estaba haciendo el negocio y le dije, no lo vas a creer. Sí sé coser. Sé coser. Entonces, dentro de mi universo de sentido no estaba coser, o sea, nunca. Cocinarte, cocinar lo que te... O sea, ¿y pudiste coser un cojín? Pude coser un cojín. Cosiste? No, de hecho estaba muchos porque era una línea de producción y era para montar, teníamos un local en Hacienda antes de la pandemia. Y entonces, pero de nuevo, verme, es que fue un momento irónico, o sea, ¿sabes para qué te quería? Para coser cojines. Estudiante del Rosario, egresada de la facultad, mejor cada vez que ahora saber pro y toda la cosa, para coser cojines. ¿Tuviste el mejor ECAES? Estuve entre los mejores ECAES. Wow, ¿de Colombia? Sí. ¡Guau! Sí, eso, pero ya hace muchos años. Cuando se llamaba... ¿Cuándo era ECAES o era ICFES? Era ECAES en su momento, cuando yo lo presenté. ECAES. Que ahora es Saber Pro. Ya. Saber ¿ECAES? Pro. ICFES, Saber Pro. Pero la misma cosa, o sea, yo digo, los nombres cambian, pero la esencia está, o sea, era tenaz de estar ahí. Y entonces, lo que te digo, es un momento, pues sí, pues eso me quería. Y entonces sí se pueden cosas que uno cree que en ese contexto nunca iban a pasar. Que no le vas a agradecer. Y Ana, ¿cómo es tu relación al día con Dios? Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿dónde está Él metidito en tus horas? Él está en todas las discusiones y en todas las alegrías. Porque en las discusiones, porque como te decía, en este momento estoy como en la crisis de la esperanza. No necesariamente de la fe. Es en la crisis de la esperanza, que son cosas diferentes. Entonces, sí me frustra un poco y le digo, pues colabore. Colabore, ¿para qué estamos acá? O sea, yo ya tengo claro que no te voy a faltar desde mi vida. Te he dicho para dónde vamos y ahí es donde yo te digo que la visión, ¿qué espero? ¿Sí? O sea, ¿qué viene para mí? ¿Qué me tienes?
Entonces, ahorita estamos en la fase de la discusión. Que tú que estás casada, me imagino que lo entiendes. Y es que, pues, no tengo esposo, entonces mi esposo es Dios. Porque cuando llegue mi esposo, Dios va a ser el tercero en esa relación. ¿Sí? Entonces, en este momento estamos pasando por la crisis de tú y yo, ¿qué venimos siendo? ¿Sí? Pero esto está desde el amanecer hasta que termino, está en el te pido por esto, está en el agradecer mucho, está también mucho en el agradecer. Está María como suegra ahí, está siempre presente y como interlocutora en esa discusión. Entonces yo digo la alcahueta, le digo, María, fíltralo, purifícalo. Mira, lo que yo le quiero decir es esto, acomódalo más bonito. Para que él lo reciba bien. Lo recibo mejor. Ana, solo puedo estar más que agradecida. Bendiciones en tu vida totalmente. Gracias por aceptar esta entrevista, este conversatorio para abrir un poquito el alma. Aquí también siempre dispuesta cuando quieras desahogarte conmigo, a escuchar y que hagamos cosas también más extraordinarias. Desde lo ordinario. Desde lo ordinario a ser extraordinario.